La desintegración de la familia es uno de los males terribles que afecta a nuestra sociedad. Esta desintegración consiste en el rompimiento del vínculo y de la unidad de la familia. Alguien declaró: este es uno de los mayores problemas que existen en la actualidad en muchos países, especialmente en los países latinoamericanos. Es un problema social que desencadena la aparición de otros problemas que afectan el desarrollo de la familia y de la sociedad. Entre las causas que producen la desintegración de la familia encontramos la negligencia de los padres que no siguen las instrucciones que Dios les da para educar a sus hijos o criarlos en el temor del Señor. Si los padres han de fomentar la unidad, el amor, el bienestar y la piedad en sus familias, deben considerar la condición espiritual de sus hijos y procurar su salvación. Deben instruirlos diligentemente las doctrinas fundamentales del Evangelio y de la palabra de Dios, sin omitir nada del consejo de Dios revelado en las Escrituras. Deben ejercer su autoridad paterna con sabiduría, afecto y firmeza, para que sus hijos les obedezcan y sean restringidos de todo lo que resulta perjudicial para su salvación. Dios ha dado a los padres autoridad para dar órdenes a sus hijos. Es su voluntad que los hijos estén sujetos a la autoridad de sus padres y le obedezcan. Efesios capítulo 6, versículo 4. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Ahora surge la pregunta que comencé a responder la semana anterior. ¿Hasta cuándo los hijos deben estar sujetos a sus padres? Pues la respuesta: hasta que ellos alcancen la madurez necesaria para vivir independientemente de sus padres y puedan mantenerse a sí mismos. Repito, porque esto es importante. Hasta que ellos alcancen la madurez necesaria para vivir independientemente de sus padres y puedan mantenerse a sí mismos. Pastor, ¿hasta cuándo? Hasta que tus padres se vayan o tú te vayas. Mientras los hijos estén bajo el techo de sus padres, dependiendo de ellos para su educación y sostén, ellos tienen que estar sujetos a la autoridad paterna. Esto implica que deben respetar las convicciones y creencias de sus padres. A un nivel práctico, esto significa que los hijos se abstienen de aquellas prácticas o comportamiento que se opone a las creencias y convicciones bíblicas de sus padres. Mientras los hijos viven con sus padres, ellos deben evitar cualquier cosa que los desprestigie, los desacredite, menoscabe su autoridad o milite contra sus posturas bíblicas. Eso no significa que una vez uno sale del hogar puede hacer lo que quiere hacer o lo que le da la gana, como dicen algunos. No. ¿Por qué? Porque las instrucciones dadas a tus padres
para ellos dártelas a ti. Son para prepararte para vivir una vida que honra a Dios. Al salir de tu casa, tú estarás libre de la autoridad de tus padres, pero no de la autoridad de Dios, que es tu creador, a quien tendrás que dar cuenta. Pero mientras tú vives en tu hogar, el amor a tus padres debe llevarte, si es verdad, que tú les amas, debe llevarte a cuidarte de no hacer aquello que los desprestigie. Tito, capítulo 1, versículos 5 y 6, declara: por esta causa te dejé en Creta, Tito, para que pusieras en orden lo que queda, o lo que estaba deficiente, lo que le faltaba a aquellas iglesias, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer. Ahora, oigan lo que Pablo le dice a Tito: que tengan hijos creyentes, que tengan hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Aunque este pasaje trata los requisitos para el oficio pastoral, indirectamente nos muestra las características de un hogar cristiano, de un hogar cristiano que honra a Dios. Esto se debe a que los principios que tienen que gobernar a la familia del pastor son los mismos que deben regir a cada familia cristiana. Se requiere especialmente que en el hogar del pastor se cumplan estas expectativas o mandamientos del Señor. Se requiere especialmente que el hogar del pastor cumpla con estos requisitos, porque su hogar tiene que ser un modelo ejemplar a seguir para la iglesia y para otros. Lo que se espera del hogar de un pastor es lo que Dios espera y exige de cada hogar, es decir, de tu hogar y de tu hogar. Tito 2:7, Pablo dice, y le dice a Tito: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Y el criar a los hijos en el temor del Señor y mantenerlos sujetos a la autoridad paterna es una de esas buenas obras. Y él tenía que hacer esto para ser un ejemplo a las demás familias de la iglesia, porque las demás familias de la iglesia están llamadas a tener y a cultivar este orden en la familia. Pedro le dice a los ancianos o a los pastores, demostrando ser ejemplos del rebaño. Según la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, los hijos del pastor tienen que estar sujetos a su gobierno y a su autoridad. Tito 1, versículo 6, dice que los hijos del pastor tienen que ser creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Esto significa que los hijos del pastor respetan y obedecen a su padre. Ellos son fiables, dignos de confianza. Su manera de vivir no niega las enseñanzas ni los preceptos de la palabra de Dios enseñados por su padre. El comportamiento de ellos no representa ni refleja una oposición obstinada y rebelde contra las creencias y convicciones bíblicas de su padre. Al contrario, ellos las respetan, aun cuando un hijo no es un creyente.
aun cuando un hijo no es un creyente. Es decir, que una de mis hijas no me puede venir a mí a decir, bueno, eso eres tú, pero yo no soy un creyente. No, eso no es asunto, tú vives bajo mi techo, tú estás bajo mi autoridad, esto es lo que tú tienes que hacer, y aquí no hay discusión. Aun cuando no es creyente, tiene que ser un hijo fiel, como vamos a ver. El texto dice que tengan hijos creyentes. El término en el griego que se traduce al español tenga, en este contexto denota poseer personas con quien se tiene una relación estrecha. La implicación es que Pablo se refiere solamente a los hijos del pastor que todavía están legítimamente bajo la autoridad de su padre. Los hijos del pastor, por mandato bíblico, tienen que ser creyentes. ¿En qué sentido? Bueno, la palabra creyente, como dijo el pastor Martínez, también puede traducirse fieles. La palabra griega pista, que se traduce creyentes en Tito capítulo 1 versículo 6, también se puede traducir fieles. Así se traduce en la segunda epístola a Timoteo capítulo 2 versículo 2. Esto encarga a hombres fieles. El contexto es el que indica cómo debería traducirse la palabra griega pista. En Tito 1, versículo 6, lo que sigue a la palabra pista nos muestra que Pablo no se refiere a un estado espiritual o al estado espiritual de los hijos del pastor, sino a su comportamiento. No se exige que ellos sean creyentes, sino fieles. Hijos fieles en el sentido de que respetan las creencias y convicciones bíblicas de su padre. Hijos fieles en que se puede depender de ellos, que cuando el pastor da su espalda, él puede depender que ellos, aunque ellos piensan, o aunque él no los ve, ellos se conducen como si él los estuviera viendo. Son dignos de confianza, fieles. Son hijos en el sentido que respetan las creencias y convicciones de su padre. No se mofan de la palabra de Dios. No la escarnecen, sino que respetan. El pastor ha sabido enseñar y dirigir a sus hijos de tal manera que ellos son hijos fieles. Están sujetos a su autoridad. Esto significa que ellos no viven de una manera que niega estas cosas ni se rebelan contra ellas, como otro dijo. El contexto aquí, la declaración de calificación, enfatiza el comportamiento y parece explicar lo que significa pista. Este es el caso en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 4, donde dice, teniendo a sus hijos sujetos. Esto tiene que ver con comportamiento, ¿eh? En ambos textos la evaluación del pastor está basada principalmente en el control que él tiene sobre la conducta o el comportamiento de sus hijos. Y cuando hablo de comportamiento, uso esa palabra en un sentido general y bien rico, es decir, incluye no solamente la acción, sino también la actitud de la persona. Pista significa fieles.
en el sentido de sumisión y obediencia, implica que los hijos respetan los mandatos de sus padres basado en sus creencias y convicciones. Son hijos fieles porque se puede depender de ellos y porque respetan las posturas bíblicas de su padre. Son dignos de confianza porque no viven una vida doble, una delante de su padre y otra detrás de él. No, son hijos fieles. Porque son hijos fieles, nadie puede acusarlos de disolución ni de rebeldía. Ellos no viven una vida disoluta, no son licenciosos, derrochadores, no son culpables de sensualidad, lujuria, embriaguez, no están entregados a los vicios, no son extravagantes o desenfrenados, ni son rebeldes, es decir, no son intemperantes, reacios, obstinados, que odian y se rebelan contra las enseñanzas, instrucciones, directrices piadosas de sus padres. Por otra parte, aclaro que esto no significa que los hijos del pastor son perfectos y que no pecan. La gente piensa que nuestros hijos, por ser hijos de los pastores, tienen que ser perfectos. Tienen normas o niveles de conducta más allá de lo que las Escrituras demandan, establecen. No, nuestros hijos pecan. Nuestros hijos también están en desarrollo. Y nosotros como padres tenemos que enseñarles. Y cuando pecan, a menos que no sea una cosa bien escandalosa, ya tendría que aplicar algunos otros principios, pero generalmente hablando, cuando pecan, nosotros como padres les confrontamos, les corregimos, les instruimos. ¿Y qué hacemos? Tratamos el pecado bíblicamente. ¿Y qué sucede? Ellos siguen sometidos a nuestra autoridad. ¿Y por qué Pablo demanda estas cosas de los pastores, de sus familias? Otra vez les digo y vuelvo a subrayar, porque lo que tratamos o somos nosotros es lo que ustedes tienen que ser. Así que antes de usted tirar una piedra, asegúrese que usted se sacó las pajas que están en sus ojos. Pero por otra parte, es importante que el ministro de Dios mantenga a sus hijos sujetos a su autoridad. De lo contrario, mientras predica sobre diferentes cosas, la gente, aunque no lo diga, lo estará pensando. Fíjate, ¿qué dice? Mas, sin embargo, mira lo que hacen sus hijos. Por otra parte, ejercer tu autoridad paterna no significa que tú no seas sensible a las necesidades legítimas, los deseos, la edad y las metas de tus hijos. Si estas cosas no violan el precepto ni la enseñanza de la palabra de Dios, no es sabio ni correcto ignorarlas. Según tus posibilidades y las oportunidades que se presenten, tú, padre, tienes que ser sensible a esas necesidades legítimas, deseos y a la edad de tus hijos y sus metas.
Ejercer la autoridad paterna no significa que puedes ser un padre insensible o que tienes derecho para tratar a tus hijos adultos como si fueran niños o adolescentes, o que puedes tratarles irrespetuosamente o con desdén. No, aunque sean tus hijos, ellos son criaturas creadas a la imagen de Dios que tú y yo tenemos que respetar. Y nuestro trato con ellos tiene que reflejar tal realidad. Hermanos, antes de seguir adelante, recuerden, los hijos de los pastores están también en desarrollo. Y ellos también luchan con sus deseos y pecados, y aún también contra el tentador. Y especialmente el tentador quiere que ellos caigan y hagan algo indebido. ¿Para qué? Para socavar el ministerio público de sus padres. Y ustedes tienen que tener paciencia, porque así como ustedes tienen que tener paciencia para guiar y dirigir a vuestros hijos y corregirlos, ustedes también tienen que pensar que tienen que tener paciencia en lo que respecta a nosotros los padres y nuestros hijos para poder guiarlos en el temor del Señor. Cosas van a suceder, y cuando suceden, es como el pastor trata eso que sucedió. Si hay pecado, se trata bíblicamente, entonces ese pastor es irreprensible, aun su hija o su hijo haya pecado. Después de estas salvedades, pasemos al cuarto deber paterno que te permitirá promover el bien espiritual de tus hijos y la piedad en el hogar. Y vamos a ver a dónde llegamos. El primero, procura la salvación de tus hijos. El segundo, instrúyelos diligentemente. El tercero, ejerce tu autoridad paterna. En cuarto lugar, encomienda encarecidamente a tus hijos a buscar y a servir al Señor. Encomienda encarecidamente a tus hijos a buscar y a servir al Señor. Encomendar significa encargar a alguien que haga o que cuide de algo o de alguien. Las encomiendas paternas tienen un efecto poderoso en el corazón de muchos hijos. La encomienda, dada con vehemencia o apasionadamente, bajo la bendición divina, resonará profundamente dentro de ellos y cautivará maravillosamente sus corazones. Esta clase de persuasión muchas veces logra su fin. Padre, sigue el buen ejemplo de David. David, el rey David. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Vamos a ese pasaje. David hace una encomienda. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, yo tengo autoridad para decirte lo que te tengo que decir. Yo soy tu padre. Y más cuando tengo el sello de la aprobación divina. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. ¡Qué palabras de peso! Sigue y aplica esta encomienda. Cumple esta encomienda, hijo mío. Recuerda que Dios conoce todas las cosas. Si tú, Salomón, le buscas, Él te dejará encontrarle. Pero si lo abandonas, Él te rechazará
para siempre. Imagínense, hermano, unas palabras como esas se pegan en la mente y en el corazón y agarran. David mandó a su hijo a reconocer al Dios ¿de quién? De su padre. David mandó a su hijo a reconocer al Dios de su padre. A reconocer al Dios que se dio a conocer a su Padre en gracia salvadora, que hizo un pacto con él. Salomón reconoce la bondad, la misericordia y la gracia del Dios de tu Padre. Reconoce a aquel que nos colmó de tantas bendiciones, que ha bendecido tanto a este hogar y nos ha dado tantos privilegios. Reconoce quién es Él. Él es el único y verdadero Dios, el Dios del pacto. Su nombre es Jehová. No te conformes, Salomón, con tener un conocimiento abstracto de Él, sino que conócelo en una manera personal y salvífica. Salomón confía en Dios, vive consciente de su presencia en el temor del Señor. Sírvele de todo corazón. No le sirvas con un corazón dividido ni desleal, sino con sinceridad y con integridad. Sírvele con un corazón dispuesto a obedecer su voluntad en todo. Miren lo que hace David en ese momento. Para que Salomón tome en serio esta encomienda y para animarle a cumplirla, David presenta la omnisciencia de Dios. Salomón, no pretendas servirle, sino que debes servirle con sinceridad. Porque Él conoce y entiende todo intento de tus pensamientos. Observe, David no se conforma con señalar la conducta o el comportamiento que Salomón debe de seguir. Él va tras el corazón de su hijo. Sirve a Dios. Hazlo con integridad y sinceridad. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo. Los intentos, o mejor dicho, todo intento de tus pensamientos. Aún más, Salomón, si tú buscas y sirves a Dios de todo corazón, no será en vano, pues Él te dejará encontrarle. David encomienda a su hijo a esforzarse por cumplir la obra que Dios le había designado. Versículo 20 del primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Salomón, esfuérzate, sé valiente y haz la obra, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra de servicio de la casa del Señor sea acabada. Oh Padre, sigue. Por amor al alma de tu Hijo, sigue el ejemplo de David. En cuanto a ti, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele, no a medias, sino de todo corazón, con un ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones.
Mira Pablo, él encomendó a Timoteo, su hijo en la fe, a predicar la palabra y a cumplir su ministerio. Por lo tanto, Padre, reúnete con cada uno de tus hijos y en el nombre del Señor que los creó, dile: te encargo, mi hijo, en la presencia de Dios y de Cristo que da juzgar a los vivos y a los muertos, busca y sirve a Dios tu Creador, al Dios de tu Padre. Anímale con los incentivos bíblicos y evangélicos a cumplir esa encomienda bíblica que tú le das. Oh Padre, en primer lugar, encomienda a tus hijos a creer en el Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Padre amado, Padre querido, manda a tus hijos a acudir al Señor Jesucristo con su culpa, con su contaminación moral, con su esclavitud, para que Él les salve de sus pecados, les libre de la esclavitud y de la ira venidera. Encomiéndales a conocer al Señor. Encomiéndales a ellos, a tus hijos, a conocer cómo el Señor Jesucristo cumple su oficio como profeta, sacerdote y rey para salvar a los pecadores. Pastor, ¿y cómo yo hago esto? Estudia las Escrituras, ve al Catecismo, porque allí se enseña cómo es que el Señor Jesucristo, como profeta, sacerdote y rey, es decir, cómo Él cumple con su oficio de Mesías para lograr la salvación. Él como profeta, por medio de su palabra, disipa las tinieblas, revela a Dios, revela la voluntad de Dios, revela su propósito salvador. Como sacerdote, Cristo se entregó a sí mismo como una ofrenda expiatoria. ¿Para qué? Para aplacar la ira de Dios y borrar nuestros pecados. La Biblia dice que Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Como sacerdote, Jesucristo intercede a favor de aquellos por quienes Él murió. ¿Para qué? Para que ellos reciban todas las bendiciones obtenidas para su salvación. Cristo salva. ¿Cómo salva? Siendo profeta y sacerdote y también rey. Como rey, Él subyuga poderosamente la rebeldía en el corazón, quebranta el dominio del pecado y así atrae amorosa e irresistiblemente a esa alma, a Él, para salvarla. En segundo lugar, Padre, encomiéndales a tus hijos a dedicar tiempo para considerar la condición de su corazón y sus caminos a la luz de las Escrituras. Encomienda a tu hijo a dedicar tiempo para que considere la condición de su corazón y considere sus propios caminos a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad vuestros caminos. Ageo capítulo 1 versículo 5. Esto fue lo que hizo el salmista en el Salmo 119. Dice: consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Como otro dijo: manda a tus hijos a dedicar algunos minutos aquí y allá para reflexionar sobre lo que hacen y sobre lo que deberían hacer desde que vinieron a este mundo.
y para que consideren lo que será de ellos en el estado eterno. Ustedes saben que vivimos en una sociedad, especialmente en esta área metropolitana, donde todo se hace apresuradamente. Entiendan, exagerado un poco, pero ahí está el punto. Estamos corriendo de un lugar a otro continuamente. Hay actividades, muchas actividades. Actividades por aquí, actividades por allá. Los maestros les instruyen, después vienen los juegos, los deportes, después viene el entretenimiento, después viene la computadora, si es que ya no han estado en este asunto a través del día. Es decir, que el mundo tiene a nuestros hijos continuamente ocupados con una cosa y con otra. ¿Para qué? Para que no se detengan a pensar en aquellas cosas de peso que tienen que ver con su vida, su relación con Dios, su felicidad y el estado eterno en que vivirán cuando salgan de este mundo. Es importante entonces ayudar a vuestros hijos y decirles, detente, muchas veces hay una prisa. Venga acá, esto es lo que hay que hacer, vamos, adelante, vamos. Momento, hay que detenerse, hay que pensar cuáles son las implicaciones de lo que voy a hacer. Cómo esto podría afectar a otros. Si nuestros hijos se detuvieran a pensar un poquito, no estuvieran poniendo fotos que después, fotos en el Facebook y en otros lugares, que después les afecten al momento de buscar un buen trabajo. O que esas personas quieran aprovecharse de ellos por esa clase de fotos. No pensaron, se tiraron, todo el mundo lo hace, los jóvenes lo hacen. ¡Qué divertido! ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cómo esto puede afectar a mis padres? ¿Puede esto acaso desprestigiarles o desacreditarles? ¿O soy yo la persona más importante? Y ese momento divertido. Hijos nuestros, no solamente nosotros somos los que tenemos que detenernos a pensar y a meditar y a reflexionar sobre nuestra conducta y acciones. Ustedes también. Consideré mis caminos. Si yo le digo esto a aquella persona, le revelo algo que no debo revelarle. ¿Qué mal traeré sobre esa persona o sobre la otra de la cual estoy hablando? Manda a tus hijos, como otro dijo, manda a tus hijos a dedicar algunos minutos aquí y allá para reflexionar sobre lo que hacen, sobre lo que deberían hacer. Si pudieras comprometer a tus hijos a pensar sobre sus caminos, habría esperanza de que se vuelvan a Dios. En tercer lugar, encomienda a tus hijos a dedicar tiempo a solas para orar. Muéstrale de la palabra de Dios por qué la oración es tan importante. Aunque ellos no sean creyentes, son criaturas que dependen de su Creador para su vida aquí y la vida venidera. Ellos son objetos de la bondad de Dios. Por lo tanto, deben alabar y dar gracias a Dios por estas cosas y buscar su rostro para implorarle que Él tenga misericordia de sus almas, les dé un nuevo corazón, les perdone y les salve. Querido hermano, Cornelio no era un verdadero creyente, no había sido objeto de la gracia salvadora de Dios y aún así la Biblia dice, oraba.
El ángel de Dios le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Es decir, Dios las tomó en cuenta y finalmente las respondió con mayores bendiciones que las que Cornelio buscaba. Entonces no pienses que no debes animar y mandar a tus hijos a orar porque no son cristianos. Déjense de cosas baratas. Hermanos, cultive estas cosas desde que ellos son pequeños y crearán ellos un hábito. Y cuando crezcan y sean adolescentes, les será más fácil hacerlo. Es muy valioso para nuestros hijos aplicar las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos. En Mateo, capítulo 6, versículo 6, dice: pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hijo mío, toma tiempo a solas para orar. En cuarto lugar, encomienda a tus hijos a evitar las malas compañías. Proverbios 9:6 declara: abandonad la necedad, abandonad a los simples y viviréis. Abandonad al necio y viviréis. La falta de sensatez o juicio no es lo único que caracteriza al necio. Como otro dijo, el necio no es solo falto de entendimiento, Proverbios 7:7, sino que está fatalmente descarriado. Proverbios 1:32. El necio rechaza a Dios, desprecia y se opone a la verdad, deliberadamente escoge el pecado. Es un alma descarriada que se ha apartado de Dios para seguir el camino de la perdición. Cito: se dice que el necio actúa sin consejo, es indiscreto, impaciente, ignorante. La ruina es su final. El necio es el pecador deliberado que persiste en el mal. Miente, calumnia, disfruta de su mala conducta, practica la impiedad y hace injusticia. Y no mencioné los diferentes versículos por el tiempo. Es un ateo práctico. No está contento con su condición perdida, su contaminación moral, sino que busca contaminar a otros y desviarlos del camino correcto. Padre, encomienda encarecidamente a tus hijos a huir del necio como los hombres huyen de una plaga para no contaminarse, porque ellos saben que si se contaminan, morirán. A menudo advierte a tu hijo del peligro que representa el necio y cómo puede sutilmente engañar y seducir aún a aquellos que proceden de buenas y piadosas familias, que han recibido una instrucción piadosa. A menudo dile a tu hijo, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas, Proverbios 1:10. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa adelante. Hijo mío, no dejes que tu corazón, las filosofías y el mundo te engañen. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
James Alexander le dice a su hermano menor: desde tu más tierna infancia te han enseñado a evitar las malas compañías y espero que cada vez más veas la importancia que eso tiene. Este es un siervo de Dios, pastor, dándole este consejo a su hermano menor. Nuestros modales, nuestros hábitos y nuestra manera de pensar son influidos y establecidos en gran medida por las personas con que nos relacionamos. Esto es bien importante. Nuestros modales, nuestros hábitos, nuestra manera de pensar, estas cosas son influidas y establecidas en gran medida por las personas con que nos relacionamos. O mejor dicho, estas cosas son establecidas y asimiladas a gran medida por las personas con que nos relacionamos. Si te agrada estar en la compañía de muchachos perezosos, irreligiosos, profanos, es señal segura de que ya estás contaminado. Y cuanto más tiempo continúes en su compañía, más daño resultará. En todas las escuelas hay algunos muchachos que son seductores y corruptores del resto. Oye bien, Padre querido, en toda escuela hay una escuela cristiana. En todas las escuelas hay algunos muchachos que son seductores y corruptores del resto. No siempre son maleducados o insolentes, ni tan manifiestamente malvados como para sorprenderte en el momento de conocerlos. Con frecuencia son jóvenes de buenos modales y agradable conducta, pero bajo su manto, su apariencia, son falsos, malvados o licenciosos. Oh Padre, hay muchas cosas que podría decirte. No te voy a decir hoy, tal vez te las diga la semana que viene, sobre este asunto. Tú tienes que cuidar a tus hijos, guardarlos, no solamente de que estén con malas compañías, sino de que esas compañías no tengan una influencia sobre los pensamientos y los corazones de tus hijos. No cometas el error de edificar por aquí con una buena enseñanza en tu casa y después exponerlos a otras influencias que sutilmente van a socavar o hacer daño a todo aquello que te ha costado tanto esfuerzo edificar. Porque el corazón de tu hijo está más aliado. Por lo que dice la Escritura, la necedad está ligada al corazón del niño, está más ligado al seductor que a ti, Padre piadoso. Solo lo que necesita es un poco de tiempo. Solo lo que necesita es tiempo. Y el seductor habrá logrado lo que busca a tus espaldas sin tú haberte dado cuenta. El mal fue introducido en la mente y el corazón de tu hijo.
Y si sigue con esa influencia, finalmente logrará pervertir a tu hijo. Pero, pastores, que nuestros hijos tienen que socializar. ¡Qué engaño! ¿Qué dijo Dios en la creación? No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a traer un paquetón de mujeres y un paquetón de hombres. Le trajo a su mujer. Y después, ¿qué siguió ahí? A los hijos. La familia, el núcleo social establecido por Dios desde la creación. Ahí es donde principalmente tus hijos tienen que socializar. Allí, bajo tu estructura, bajo el temor de Dios, con el amor de una madre, de un padre, allí en esa interacción entre padres y hijos, es donde principalmente los hijos tienen que aprender a ser criaturas sociales. Oh, hermanos, en 40 y algo de años he visto muchas cosas. ¿Verdad que los niños, los hermanos, también discuten entre sí? Allá viene y está jugando Mister. Se me ocurrió un nombre, pero no lo voy a decir. Está jugando y viene el otro y le ve el juguete y allá fue y se lo quitó. O hizo algo. ¿Y qué usted tiene que hacer? Detenerse y traer instrucción y guía. No, pastor, es que usted es muy estricto. ¿Sí? Muy bien. No, yo no estoy diciendo que nuestros hijos no tengan una vida social con otros niños o jóvenes, mejor dicho, adolescentes. Pero si eso va a suceder, tiene que ser bajo el ojo supervisor de los padres. Porque, entiéndeme, Dios no le dio la responsabilidad a los otros jóvenes a educar a tus hijos y a enseñarles a socializar. Esa enseñanza te la dio a ti para que tú lo hagas. ¿Qué van a aprender de otros que no tienen la misma experiencia y madurez que tú? Generalmente las Escrituras, lo que vemos no es positivo, sino negativo. ¿Dónde estaba Jesús cuando no estaba con sus padres? Allí en Jerusalén. Pues estaba jugando baloncesto. No. Estaba allí cerca de esos lugares donde los muchachos van para tener ese tiempo, usted sabe, social. ¿Dónde estaba él? Pero pastor, que usted me está diciendo a mí que el Señor no socializó. ¿Quién te dijo eso? Tenía muchos hermanos y hermanas también. Y ciertamente estaban los familiares. Y estaban tal vez alguno que otro amiguito. Está bien, vamos a dártelo. ¿Dónde estaba el Señor? Estaba con gente de mayor experiencia que Él. Estaba en un lugar donde Él estaba aprendiendo. Y estaba también respondiendo por la instrucción que había recibido ¿de quién? ¿De sus amigos? ¿De los niñitos con quien Él andaba? No, de sus padres. Hermanos, no dejen que el mundo establezca la manera en que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos. Ahora bien, si la familia es el círculo social principal, yo no dije exclusivo, no me pongan palabras ni digan lo que yo no estoy diciendo. Si la familia es el lugar principal para aprender a socializar,
Entonces, Padre, tú tienes que pasar tiempo con tus hijos. Tú tienes que pasar tiempo con ellos. Además, si tú ves que la compañía de otros niños ha de ser positivo o positiva, tú tienes que involucrarte y estar ahí. Porque los muchachos empiezan bien riéndose y jugando y dentro de un tiempo que pasa, ustedes saben, ustedes han criado, están peleando los muchachos unos con otros, a veces chismeando también. Hermano querido, oye la Escritura. Padres, criad a vuestros hijos en la amonestación, disciplina e instrucción del Señor. Todo con moderación. No salgan de aquí y dicen, pastor, es un inmoderado, demasiado estricto. No, moderación. Pero no dejes que cualquier otro pensamiento o lo que tus padres te enseñaron o vistes de ellos que no va según la Escritura o la cultura en la que tú te creaste sea la que esté controlando tu manera de pensar. Porque óyeme bien, esa clase de socialización que se ha estado dando desde años, lo que ha producido en los Estados Unidos de América es un desastre. El gobierno, ¿qué quiere hacer? Quitarnos a nuestros hijos. Ya casi quieren cacharnos la boca para que no hablemos. Encomienda a tus hijos a huir de las malas compañías. Ahora, si tú crees que tú eres más sabio que lo que se está diciendo, está bien. ¿Sabes por qué? Porque son tus hijos. Yo llego a un momento donde yo digo varias cosas. Si no toman mi consejo, yo digo, bien, es un consejo bíblico general. Ellos no son mis hijos, allá ustedes. Oraré por ustedes, oraré por vuestros hijos, pero la responsabilidad de criar a los hijos, tus hijos, no es la mía. Es más, la responsabilidad de criar a mi nieto no es mía, es de su padre. Por eso es correcto que yo dije, cuando se portan mal, no son mis nietos, son los hijos de. Cuando se portan bien, son mis nietos. Así que hay una base bíblica para tal cosa. Queridos hermanos, por amor a las almas de vuestros hijos, por amor a Cristo y al Evangelio, nuestra sociedad necesita ver el poder transformador del Evangelio y de las verdades bíblicas. ¿Y dónde van a ver tal cosa? Si no la ven en nuestros hogares y de la manera en que criamos a nuestros hijos y la buena relación que tenemos con ellos. Que el Señor utilice esto y nos dé corazones amorosos. Queridos hermanos, yo no estoy diciendo que yo soy el apóstol y que lo que yo digo así tiene que ser. No. Usted considere estas cosas a la luz de las Escrituras. Y recuerde, no podemos pasar todo este tiempo diciendo todo lo que se podría decir para establecer ciertos equilibrios. Y hay diferentes situaciones y usted no puede pretender que entonces usted tiene que tratar cada situación igual. Hay diferentes factores, hay diferentes cosas que hay que tomar en cuenta, principios, etcétera, que atañen aquí, que no atañen necesariamente acá. Así que yo entiendo todas estas cosas, pero mire, óigame, váyase con esto, que es vuestra responsabilidad encomendar encarecidamente a vuestros hijos, para que ellos busquen y sirvan al Señor. A veces hay que hacer esto con lágrimas,
Oremos.